actualidad y también desde el inicio del entretenimiento, emular la emoción del peligro, la sensación de riesgo ha sido una inversión segura desde la perspectiva del entretenimiento, o mejor dicho, de quien ejerce este oficio. Pero, ¿por qué reaccionamos de forma tan positiva a sentir estos estímulos que en apariencia son innecesarios y nocivos? ¿Por qué sentimos esa fascinación? ¿Existe algo en nuestra psicología que nos lleva a sentirnos fascinados por el misterio y el riesgo? ¿Hay algo más que se está escapando a la ciencia y que está arraigando en nuestra cabeza? Bienvenidos a Lo que nadie nos dice, el podcast donde vamos a explorar los rincones menos iluminados de la mente humana. Soy Joana Cervantes, psicóloga, y en este viaje tan fascinante hacia el mundo de la psicología, en el episodio del día de hoy nos vamos a adentrar en una emoción que en ocasiones nos cautiva, nos aterroriza. Es el miedo. Pero no cualquier miedo, sino ese miedo peculiar que sentimos durante la temporada de Halloween. ¿Y por qué disfrutamos tanto el miedo? ¿Qué nos lleva a buscar experiencias que nos hagan temblar y nos llenen de escalofríos? Piensen en las emociones que podríamos llegar a experimentar cuando subimos a una montaña, la montaña rusa. Ese corazón que late tan fuerte, las pupilas se dilatan y una sensación de euforia que nos invade de manera similar durante la fiesta del Halloween. Buscamos experiencias que nos hagan sentir vivos a través del miedo, porque disfrutamos de ser asustados. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué disfrutamos ser asustados? ¿Cómo nos conecta esta emoción con nuestras atracciones por el riesgo, las mansiones embrujadas y las películas de terror? ¿Por qué esta parte nos llama tanto? A medida que desentrañamos estos misterios, vamos a ir descubriendo que el placer que encontramos en el miedo está profundamente arraigado a nuestra psicología. Desde la perspectiva evolutiva, nuestros ancestros necesitaban aprender a identificar aquellas amenazas para poder sobrevivir. El miedo, en pequeñas dosis, controladas evidentemente, nos entrenó para ser cautelosos y estar alerta ante lo desconocido. En este mundo moderno, donde la mayoría de las amenazas reales están controladas, buscamos recrear esa sensación de alerta. Al mismo tiempo, es como si nuestra mente anhelara ese estado de vigilia, incluso si sabemos que no estamos en peligro real. Esta búsqueda de emoción y la necesidad de sentirnos vivos, aunque sea temporalmente, nos lleva a disfrutar de los escalofríos del Halloween. Entonces pensemos en esas películas de terror, un género que nos sumerge precisamente a lo desconocido y es algo natural en el ser humano irse a adentrar a esos terrenos donde lo sobrenatural entrelaza con lo cotidiano. Y cuando estamos frente a la pantalla, nuestros sentidos están en una alerta constantemente. Nuestros corazones pueden llegar a latir con esa fuerza y nuestras emociones están simplemente a flor de piel. Estas experiencias nos ofrecen una forma segura de experimentar el miedo, de explorar esas profundidades de nuestra propia psicología y desafiarnos a nosotros mismos sin correr esos riesgos reales. Y eso lo vuelve exquisito en ocasiones o para ciertas personas. A lo largo de este episodio vamos a explorar los aspectos psicológicos detrás de nuestras atracciones por el riesgo, las mansiones embrujadas, las películas de terror y todo aquello que nos pueda mantener en ese suspenso, en ese palpitar constante del corazón. Y todos estos elementos que hacen que el Halloween, o mejor dicho, sea una época como especial. Acompáñenos mientras vamos desentrañando los misterios de por qué disfrutamos el miedo a pesar de que estamos a salvo. ¿Están listos para adentrarse a la psicología de Halloween? Sigamos explorando juntos los oscuros rincones de la mente humana. ¿Cómo hacemos la asociación del miedo? Pues bien, contamos con algo que se le llama el cerebro reptiliano.
en el cual está guardada toda esa información del inicio de la humanidad. Pues resulta ser que nuestros ancestros ya convivían con el miedo de manera constante. Y entonces hay emociones que son meramente arcaicas, que ya vienen desde antes de nuestra existencia o que inclusive pudieron haberse generado en alguna etapa de nuestra vida y por consecuente pasa alguna situación que nos recuerda de manera consciente o inconsciente ese evento que nos generó tal vez esos niveles de estrés tan elevado. El miedo se busca en el entretenimiento porque nos vuelve a recordar precisamente esas etapas muy arcaicas. Inclusive el miedo como tal para algunas personas puede ser un tema de placer. Y no solamente puede ser un tema de placer, también se puede llegar a convertir en una adicción. Normalmente vamos a hacer la asociación con personas porque esa persona muy posiblemente nos recuerde a alguien en el pasado que muy posiblemente tuvimos un evento desafortunado. Les voy a compartir un caso. Recuerdo una paciente me comentó que cuando era niña la llevaron al médico porque se enfermó bastante. Y entonces, pues el médico la tuvo que inyectar para que pudiera restablecerse de manera pronta. Entonces ella me comenta que cada vez que ve a una persona con una bata o vestida completamente de blanco, le genera mucha ansiedad, le genera incluso mucho miedo, ¿sí? Y entonces lo que ella está haciendo es una asociación en cuanto a ese evento que tuvo en la infancia y que evidentemente no fue como agradable para ella, sino al contrario, fue sumamente traumático y por consecuente está generando ese miedo a aquellas personas que usan bata o que están vestidas todas de blanco, porque el inconsciente dice, voy a volver a pasar, voy a volver a vivir esa situación que en el pasado tuve. Entonces lo importante sería es que si tú padeces algún miedo irracional y que te cuesta como trabajo poder desempeñar algunas actividades y no lo haces por ese miedo o inclusive por esa fobia, entonces sí sería muy importante que vayas a un proceso terapéutico. Y entonces si conoces a alguien con estos síntomas, nos puede escribir por WhatsApp al 33 15 28 40 58 y en la primera consulta sería el 20% de descuento. Yo soy Joana Cervantes y eso es lo que nadie nos dice.